Bueno, ahora sí. Muy buenas tardes a todos. Esta clase vamos a hacer una continuación de lo que ya vimos viendo en la clase pasada, que sería la segunda parte de la introducción a la electrónica básica. Pero antes de comenzar con los conceptos que tenemos preparados para el día de hoy, me gustaría hacer un pequeño resumen de los conceptos que vimos en la clase pasada. Lo más resaltante y lo más importante vamos a volver a tocar antes de empezar. Entonces, la clase pasada empezamos a ver los conceptos de electricidad básica. Lo primero que vimos son las magnitudes eléctricas. Vimos en qué consistía la corriente eléctrica, la resistencia eléctrica y el voltaje. La corriente eléctrica, como habíamos dicho, es un flujo de electrones que circula a través de un circuito. Como toda magnitud física tiene una unidad de medida que en este caso es el ampere. Ampère en honor al físico André Marie Ampère, que dedicó gran parte de su vida a trabajos en electrodinámica. Resistencia eléctrica. Vimos que la resistencia eléctrica es aquella magnitud que se opone al flujo de electrones, es decir, se opone a la corriente eléctrica. Añadiendo resistencia eléctrica a los circuitos, nosotros podemos regular la intensidad con la que fluyen los electrones. La unidad de medida de esta magnitud es el ohm, que es también en honor a otro físico llamado George Simon Ohm, que fue el que formuló la llamada ley de Ohm, que también vamos a ver enseguida. La otra magnitud que habíamos visto es el voltaje. Bueno, vimos que la corriente es un flujo de electrones y el voltaje es la magnitud que impulsa a los electrones a fluir. Su unidad de medida es el volt, en honor al físico y químico italiano Alessandro Volta, que fue el que inventó la primera pila voltaica. Esas tres magnitudes se relacionan en la ley de Ohm, que es la que acabo de mencionar también. Bueno, ahí podemos ver que la ley de Ohm es una ecuación que relaciona la intensidad de la corriente eléctrica, el voltaje y la resistencia total presente en un circuito, en cualquier circuito eléctrico. Esta ecuación nos dice que la intensidad es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto mayor sea el voltaje presente en mi circuito, mayor va a ser la intensidad de la corriente. Y en relación a la resistencia, esto se da de forma inversa. ¿Por qué? Porque cuanto más grande sea la resistencia eléctrica presente en el circuito, menor va a ser la intensidad de corriente. Justamente porque la resistencia eléctrica se opone a ese paso. Ahí abajo de la expresión matemática podemos ver unos triángulos donde se relacionan el voltaje, la intensidad de la corriente y la resistencia. Si queremos hallar el voltaje presente en un circuito y tenemos a mano el valor de la corriente y de la resistencia, podemos despejar esa ecuación y tenemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. De igual forma, para hallar la resistencia, también despejamos la ecuación y tenemos que la resistencia es igual al voltaje dividido la intensidad de la corriente. Es decir, con esta ecuación que nos relaciona esas tres magnitudes, podemos hallar los valores desconocidos teniendo los demás valores conocidos. Otra cosa que habíamos visto es el resistor. El resistor es aquel componente que se encarga de introducir resistencia eléctrica en los circuitos. Aquí se puede observar. Este componente tiene bandas de colores que nos ayudan a saber el valor de la resistencia que representan. Para entender cómo leer los valores mirando las bandas de colores, tenemos este gráfico
donde las primeras dos bandas nos ayudan a formar un número de dos dígitos, perdón. La tercera banda es la banda multiplicadora y el valor que nos indica el color de esa banda multiplicadora la tenemos que multiplicar por el número de dos dígitos obtenidos con las primeras dos bandas. Ese, el valor obtenido después de esas operaciones, es el valor que representa la resistencia. Después tenemos una cuarta banda que se llama tolerancia. La tolerancia nos indica qué tanto puede variar el valor real del resistor con respecto al valor teórico. Porque esto es algo que ocurre mucho, que en la práctica, si nosotros utilizamos un instrumento de medición y medimos el valor del componente, nunca va a ser igual que el valor teórico, que el valor representado por las bandas de colores. Pero hay un cierto rango en el que puede variar, de tal forma que si sale de ese rango, el componente ya no sirve, ya alcanzó su vida útil o quedó dañado. Entonces, ¿cómo utilizamos ese dato de tolerancia? Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, si la banda de tolerancia es de color dorado, nos indica que tenemos una tolerancia del 5%. Entonces, con el valor obtenido con las tres primeras bandas, tenemos que sacar el 5%, sumar y restar. Y esos dos valores nos ayudan a formar un intervalo. El valor medido de la resistencia no puede estar fuera de ese intervalo. Si está fuera de ese intervalo, la resistencia ya está dañada, no sirve, tenemos que desecharla. Para ver esto como ejemplo, la resistencia que tenemos ahí, la primera banda es azul, que tiene un valor de 6. La segunda banda es la banda roja, que tiene un valor de 2. Por lo tanto, el valor de dos dígitos que tenemos ahí es 62. El multiplicador sería 100.000. Entonces, para obtener el valor de esa resistencia, hacemos una multiplicación de 62 por 100.000 y obtenemos 6,2 mega ohms. Y hallamos el 5% de 6,2 por 10 a la 6, sumamos y restamos y ahí tenemos, digamos, el intervalo. También habíamos visto este componente que se llama diodo. Este es un componente semiconductor, pues permite que la corriente eléctrica fluya a través de él solamente en un sentido. Por eso tenemos terminales. En el caso de las resistencias, no tenemos un nombre para cada terminal o un signo o una polaridad. Pero en el caso del diodo sí tenemos eso. El terminal positivo se denomina ánodo y el terminal negativo se denomina cátodo. Este componente permite el paso de la corriente solamente cuando está polarizada de forma directa. Esto es, el terminal positivo del diodo, o sea, el ánodo, lo conectamos al terminal positivo de la batería. Y el terminal negativo del diodo, el cátodo, al terminal negativo de la batería. Si conectamos el ánodo al terminal negativo de la batería y el cátodo al terminal positivo, lo estaremos polarizando en inversa. Y en ese caso, el diodo no deja fluir corriente a través de él. El diodo que estaremos usando en mayor medida es el diodo emisor de luz, más conocido simplemente como LED, por sus siglas en inglés. Se conecta como un diodo común, solamente que su diferencia a los demás diodos es que cuando a este diodo le atraviesa una corriente eléctrica, él emite luz. Y esa luz puede ser de distintos colores. Su voltaje de operación, como podemos ver ahí en la diapositiva, comúnmente es de 1,5 voltios a 2,2 voltios. Si salimos de este rango, estaremos dañando el dispositivo. También hay un límite de corriente, es decir, de la intensidad de la corriente que puede fluir a través del diodo. En el caso de los LEDs rojos, va de 10 a 20 miliamperios.
y para los otros LEDs el rango sería de 20 a 40. Entonces, estos son los conceptos más importantes que vimos en la clase pasada. Entonces, vimos las tres magnitudes eléctricas: intensidad de la corriente, resistencia eléctrica, voltaje. Vimos el resistor, que es el componente encargado de introducir resistencia eléctrica en los circuitos. Vimos cómo poder leer el valor codificado con sus bandas de colores. Y también vimos un nuevo componente que es el diodo en este caso. Hay también mencionar, por si no sabían, que el video completo de la clase pasada ya está disponible en el canal de YouTube del instituto. Así que pueden buscar ahí también y ver la clase completa por cualquier duda. Acá hay una pregunta: si puede haber un diodo que tenga RGB. Sí, existen los diodos RGB que tienen cuatro patitas. Tres patitas para los colores y una patita para el cátodo, que sería el terminal negativo. El voltaje sería el mismo de cualquier LED. El rango de voltaje siempre sería de 1,5 a 2,2 voltios aproximadamente. Y también vamos a estar trabajando con ese componente. Cuando empecemos a hacer ya las prácticas con Arduino, vamos a controlar la variación de color de ese componente. Así que también vamos a estar analizando a fondo cómo funciona y cómo lo conectamos al Arduino. Bueno, entonces empecemos con el contenido ya de la clase de hoy. Sería una continuación, pero con un enfoque más práctico esta vez. Bueno, los temas que vamos a estar tocando en esta clase: lo primero, muy importante, la lectura de un esquemático. Todos los circuitos eléctricos se representan mediante un esquema con sus símbolos. Tenemos que aprender a leer ese esquema y a realizar las conexiones que nos indica el circuito en un protoboard. También vamos a estar viendo asociación de resistores en su configuración en serie, paralelo y configuraciones mixtas. Eh, y lo último, lo más importante, que vamos a estar haciendo unos montajes de práctica, de pruebas en el protoboard. Así que este es el primer tema. Como les había mencionado, un circuito eléctrico siempre está representado mediante un esquema en donde los componentes se representan mediante símbolos. Hay varias regulaciones, digamos. Si buscan en internet, tal vez los símbolos que encuentren para cada uno de los componentes que les muestra acá van a ser un poco diferentes. Y eso depende mucho del programa, o sea, del software que se utilice. Pero el primer componente que vamos a ver sería el resistor, que ya conocemos. Y ahí, en la esquina superior izquierda podemos ver su símbolo. El resistor creo que ya lo conocen, este que está ahí, no sé si se ve bien. El siguiente componente es un potenciómetro. Un potenciómetro es una resistencia variable. Tiene un valor máximo y nosotros podemos hacer que la resistencia varíe girando una perilla. Este sería el componente que también vamos a estar utilizándolo y vamos a ver más a fondo sus propiedades, sus características y cómo lo conectamos con Arduino cuando empecemos ya a hacer las prácticas con Arduino. Pero se comporta como un resistor, solamente que tiene una perilla con la que podemos variar el valor de la resistencia. El diodo, que ya lo conocen, y en específico acá, el diodo LED. Y ahí podemos ver su símbolo. El símbolo del diodo LED cuenta con unas flechitas que indican los haces de luz que proyecta una vez que la corriente le atraviesa. También tenemos los pulsadores. Son estos pequeños componentes que básicamente lo que nos permite hacer es abrir y cerrar un circuito.
Con abrir un circuito me refiero a cortar el flujo de corriente eléctrica y cuando digo cerrar el circuito, volvemos a permitir ese flujo de corriente. Así podemos encender o apagar algunos dispositivos. Y también el interruptor, que sería su primo hermano del pulsador. Otro componente que vamos a estar utilizando mucho son los motores de corriente continua, que comúnmente se representan con un círculo y una M al interior de ese círculo. Otro componente muy utilizado es el relé. El relé es un componente que nos ayuda a controlar dispositivos alimentados con corriente alterna. Por ejemplo, si queremos encender un motor de corriente alterna o un foco, tenemos que utilizar un dispositivo como este para poder controlar desde el Arduino un dispositivo de potencia. También tenemos el piezo buzzer o zumbador también, que sería este pequeño componente que emite sonidos, emite pitidos, que también lo vamos a estar controlando con Arduino. Tenemos la fuente de corriente alterna, ahí podemos ver su símbolo. Esta fuente de corriente alterna sería, por ejemplo, la toma corriente que tenemos en nuestros hogares. Y también tenemos la fuente de corriente continua, que en este caso puede ser una batería que puede ser en este caso como esta que les estoy mostrando, una de 9 voltios, y esa es la forma en la que se representan, acá podemos ver cómo se representan en los circuitos. Antes de empezar a leer algunos esquemáticos, es muy importante entender cómo funciona el protoboard, cómo tenemos que hacer las conexiones en esta pequeña placa, que es esta. Primero, podemos dividir en dos partes. Están las barras en donde vamos a conectar la alimentación, es decir, las baterías, las fuentes que tengamos, y la otra parte que es el sector donde vamos a colocar todos los componentes. Podemos ver en esta zona cómo las pistas se conectan por filas. En la imagen parecen columnas solamente porque yo puse la imagen de forma horizontal, pero en realidad, si colocamos así el protoboard, podemos ver que estas son sus filas. Las filas están interconectadas entre sí. Es decir, que si yo conecto la terminal de un resistor en un orificio de esta primera fila, de acá, conecto la terminal de otro resistor en este orificio de la misma fila, esos resistores van a estar interconectados. Así es como funciona. Es decir, todas estas filas están interconectadas entre sí. Y las barras, las franjas en donde vamos a colocar la alimentación se interconectan por columnas. Es decir, como se puede ver también en la diapositiva, tenemos una barra azul donde comúnmente se conecta el negativo de la batería y la barra roja donde generalmente se conecta el positivo. Estos están interconectados mediante columnas. Es decir, que si yo coloco, por ejemplo, en la terminal positiva de mi batería en este pequeño orificio, yo puedo conectar un componente que se alimente de la batería en un orificio de la misma fila que esté por aquí abajo. Van a estar interconectados. Es como tener cables directos. Bueno, estos son los esquemas con los que representamos los circuitos que queremos montar. Como podemos observar, todos los componentes están representados por sus símbolos y estas pequeñas líneas entre los componentes son los que nos indican las conexiones. ¿Qué terminales de qué componentes están conectados entre sí? Vendrían a ser los cables que vamos a utilizar en nuestros montajes. Entonces, vamos a empezar desde las resistencias. Acá tenemos dos resistencias. Para hacer esta práctica, esta prueba, no importa el valor
pero preferentemente si tienen resistencia de 220, podemos conectar. Algo que no aclaré acerca de la simbología de la batería. Acá tenemos 4 rayas. La raya más larga indica el terminal positivo y la raya más corta indica el terminal negativo de nuestra batería. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando este circuito que tenemos ahí? Es que una de las patitas del pulsador la vamos a conectar al terminal negativo. Ahí entonces ya tenemos montado lo que sería nuestro pulsador, nuestras 2 resistencias. Y ahora tendríamos que conectar el diodo LED. ¿Qué es esto? ¿Cómo identificamos cuál es el terminal positivo y cuál es el terminal negativo de nuestro LED? Una de las formas es mirando la longitud de sus patitas. La patita más corta es el terminal negativo y la patita más larga es el terminal positivo. Otra de las formas es, si nos fijamos en el LED, hay una parte que tenemos un poco aplanado el LED. Esa patita que está en ese sector, digamos, es el terminal negativo. Básicamente, para poder hacer los montajes, tenemos que conocer los símbolos de los componentes y saber interpretar esas líneas que se nos dibuja en el esquema para hacer las conexiones de forma correcta. ¿Cómo funciona Tinkercad? Simplemente en el navegador tenemos que ir a la dirección www.tinkercad.com. Una vez que estamos ahí, voy a hacer de nuevo el proceso. Podemos buscar simplemente en Google Tinkercad y acá encontramos la página. Si entramos en esta parte y si todavía no tienen su cuenta creada, en la parte de arriba dice únete ya mismo y ahí pueden crear su cuenta. O si ya tienen su cuenta, directamente inician sesión. No tienen que hacer nada más, no es necesaria ninguna otra configuración. Y una vez que creen su cuenta o inicien sesión, se les abre esta pantalla. Se les abre esta pantalla y tienen que seleccionar la opción de circuitos. Una vez que estén aquí, si es la primera vez que entran en esta página, no van a tener acá ningún circuito y le pueden dar a crear un nuevo circuito. Como yo ya tengo un circuito, simplemente le voy a modificar. Y se me abre esta otra pantalla donde sí, yo ya puedo empezar a hacer los montajes. Para los que todavía no pudieron ver esta plataforma, digamos, voy a hacer otra vez un pequeño tour por los botones que tenemos y las opciones que tenemos. Acá en el costado derecho de la pantalla tenemos los componentes que nosotros podemos simular. Todos estos componentes nosotros los podemos simular en circuitos aquí. Por ejemplo, acá tengo el protoboard. Simplemente le tengo que dar clic y lo arrastro acá. Y acá ya tengo mi protoboard. Como acá se ve mucho mejor, acá también les puedo explicar cómo es que funciona realmente el protoboard. Todas estas filas están interconectadas. Es decir, que si yo conecto un resistor en este orificio, por ejemplo, y otro resistor en este otro orificio, como están en la misma fila, esos resistores van a quedar conectados.
es como unir por cables, porque todos estos edificios están conectados entre sí. Para la parte de alimentación, es decir, donde nosotros vamos a conectar nuestras baterías o fuentes, tenemos estas columnas de aquí. Acá donde nos marca con el símbolo positivo es donde vamos a conectar el terminal positivo de nuestra batería. Todos estos orificios están conectados entre sí. Es decir, yo puedo conectar mi batería aquí y el componente, por ejemplo el LED, lo puedo conectar aquí. Y va a recibir la alimentación, ¿por qué? Porque está en un orificio de su misma columna en este caso. Y lo mismo con esta línea marcada con el signo negativo, que es comúnmente donde conectamos el terminal negativo de la batería. Entonces, el circuito nos indicaba lo siguiente. Necesitamos resistencias, ¿verdad? Entonces simplemente hacemos clic en la resistencia y arrastramos en esta zona. Pero acá está conectado de forma incorrecta. ¿Por qué? Porque los dos terminales de la misma resistencia están en la misma fila. Entonces lo que yo tengo que hacer es, acá tengo una opción que me dice girar. Entonces para girar el componente y poder ubicarlo de manera correcta. Siempre tengo que asegurarme que una terminal de la resistencia esté en una fila y la otra terminal esté en otra fila diferente. Ahora yo necesito conectarle otra resistencia de forma paralela. Entonces lo mismo. Yo necesito girar mi componente y una vez que tenga girado, yo tengo que hacer que las terminales de esta resistencia que yo voy a conectar ahora estén en la misma fila que las otras terminales de la otra resistencia. De esta forma yo hago la conexión de dos resistencias en paralelo. Ahora, yo necesito utilizar un pulsador, que lo tengo aquí. De nuevo, un clic y ya lo puedo arrastrar en mi placa de pruebas. Y lo conecto de esta forma. Yo necesito mandar el terminal negativo de mi batería a uno de los pines o terminales de mi pulsador. Entonces simplemente yo puedo arrastrar, le doy un clic y arrastra. ¿Y cómo yo hago que este cablecito se conecte por una terminal de mi pulsador? Simplemente lo conecto en un orificio de la misma fila en donde conecté mi pulsador. Sería en este. Ahí lo tenemos. Una vez que coloquemos cada componente, siempre se nos abre o nos aparece acá un pequeño cuadro en el cual podemos modificar las propiedades de cada componente. En este caso, como es un cable, lo que podemos hacer es cambiar el color. Ahora, les había dicho que este pulsador tiene 4 terminales, pero nosotros solamente vamos a utilizar 2 comúnmente. ¿Cómo conectamos el negativo por esta terminal aquí de la derecha? Entonces el otro terminal que vamos a utilizar va a ser el terminal que también está hacia la derecha, pero en la otra franja. Sería esto. Y en el circuito nos mostraba que esto se tiene que conectar a las dos resistencias que tenemos en paralelo. Entonces, de nuevo, ¿cómo hacemos eso? Mandamos un cable desde la misma fila donde conectamos la patita del pulsador a la misma fila donde están conectadas las terminales de las dos resistencias. Entonces, así es como tenemos esa parte ya configurada, digamos. Ahora necesitamos añadir el diodo LED. Sería este de aquí. De nuevo, un clic y arrastramos.
Siempre tiene que ser el cátodo en una fila y el ánodo en otra fila. Nunca lo tenemos que colocar en la misma fila. Entonces, el terminal negativo de mi batería tiene que estar, digo, de mi LED, que en este caso sería el cátodo, tiene que estar conectado a las dos terminales de la resistencia. En este caso serían estas dos terminales. Entonces, ¿cómo yo hago eso? De nuevo, en un orificio de la misma fila donde están conectadas mis resistencias, voy a arrastrar un conector y lo coloco en un orificio de la misma fila donde está conectado mi cátodo. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito conectar el terminal positivo de mi diodo LED, que sería mi ánodo en este caso, al terminal positivo de mi batería. Y de nuevo, esta franja, la que está indicada con la línea roja, va a ser mi terminal positivo de la batería. Entonces, desde un orificio de esa columna, yo voy a arrastrar otro conector y lo voy a conectar en la misma fila donde está mi ánodo. De esta misma forma se hace el montaje en la placa real, digamos. Entonces, esta plataforma Tinkercad nos sirve muchísimo para hacer este tipo de pruebas. Y acá hay una pregunta. ¿Cátodo es negativo y ánodo es positivo? Sí, así mismo es. El terminal negativo del diodo LED recibe el nombre de cátodo y el terminal positivo recibe el nombre del ánodo. Entonces, para hacer otra vez un recordatorio, cuando nosotros conectamos el ánodo, que sería el positivo del LED, al positivo de la batería y el cátodo lo conectamos al terminal negativo, ahí lo estaremos polarizando de forma directa y deja pasar la corriente, por lo tanto se enciende el LED. Si lo conectamos al revés, estaremos configurándolo con su polarización inversa. En ese caso no se va a encender el LED porque no va a dejar pasar la corriente. Así que todas las dudas que tengan, también pidieron un video que lo vamos a hacer. Vamos a hacer un video del montaje real con una mayor resolución, digamos, para que se pueda apreciar bien cómo se hace el montaje en la placa real. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de un circuito. En este caso tenemos dos pulsadores y dos diodos LEDs. Este circuito, si podemos observar acá estos pulsadores, solamente cuando yo presione uno de esos pulsadores, el LED que esté en esa misma línea se va a encender. ¿Por qué? Porque el pulsador en su estado normal mantiene el circuito abierto, es decir, la corriente no fluye en ese sector del circuito. Cuando nosotros presionamos el pulsador, cerramos el circuito y ahí la corriente fluye a través del LED y lo enciende. De la misma forma para los dos LEDs que tenemos aquí. Entonces, pero este montaje vamos a hacer primero en Tinkercad. Y si ya lo quieren hacer directamente en el protoboard, lo pueden hacer sin ningún problema. Ya depende de ustedes si hacen la práctica en Tinkercad o ya hacen con los componentes que tienen a su disposición. Entonces, yo me voy de nuevo a Tinkercad. Voy a eliminar todos los componentes. Y empezamos con el siguiente ejemplo. Bueno, para este circuito, como ya mencioné y como ya pudieron observar, vamos a utilizar dos pulsadores.
uno aquí y el otro aquí. Siempre colocamos en ese canal los pulsadores. También necesitamos dos resistencias. Entonces, clic en la resistencia, colocamos, giramos el componente para que esté conectado de forma correcta. Y ahora yo tengo que conectar el terminal positivo de mi LED a una de las resistencias. No lo tengo que conectar de este lado, digamos, porque acá tenemos el terminal negativo. Lo que puedo hacer es girar mi componente y lo coloco ahí. Entonces, como yo necesito que mi resistencia esté conectado al terminal positivo, es decir, al ánodo del LED, entonces tengo que conectar tanto el terminal del resistor como el ánodo del LED en un orificio de la misma fila. De esa forma ya quedan conectados los dos componentes. Luego hacemos lo mismo con el otro resistor. Lo puedo conectar aquí, por ejemplo. Y como ya mencioné, cada vez que yo coloco un nuevo componente, acá me sale un cuadro donde puedo editar las propiedades del componente en sí. En este caso puedo editar el color del LED. Yo le voy a poner verde. Pero el color, en este caso, no importa. Y hacemos la misma conexión. Necesitamos una resistencia. De nuevo, giro el componente para conectarlo de forma correcta. También necesito girar mi diodo LED. ¿Por qué? Porque necesito conectar el ánodo, este terminal de aquí, con la terminal de la resistencia. Ahí ya tengo conectada esa parte. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito? Este pulsador, por ejemplo, lo puedo mover aquí, lo coloco en esta franja. De esta forma, la patita de mi pulsador ya está conectada a la terminal de mi batería, puesto que están en la misma fila. Lo mismo puedo hacer con este pulsador. Llevo y coloco la terminal del pulsador en la misma fila donde está la terminal de mi resistencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? El terminal negativo de cada LED, el cátodo, yo lo tengo que mandar al terminal negativo, de esta forma. Y también esto. ¿Y por dónde conecto yo, digamos, la alimentación, el terminal positivo de mi batería? Y lo tengo que conectar a la otra patita de mi pulsador, que sería esto de acá. Entonces, conecto de esa forma. Y también esta patita la puedo conectar aquí. Le cambio el color de los cables para que no haya confusiones. En este software Tinkercad no solamente podemos hacer los montajes, sino también podemos hacer las simulaciones. Entonces, para ver cómo se comporta, digamos, este circuito, podemos buscar una batería aquí y lo arrastramos. Entonces, el terminal positivo, como acá en Tinkercad nos indica, que este es el terminal positivo indicado con el color rojo también, lo conectamos a esta franja. Y el terminal negativo de la batería a su franja correspondiente también.
Ahí lo tenemos. Entonces, acá tenemos un botón que nos dice iniciar simulación. Si cliqueamos, ahí podemos ver el circuito. Entonces, de nuevo me gustaría saber si tienen dudas en cuanto a cómo funciona el protoboard, cómo lo tenemos que utilizar, cómo tenemos que hacer las conexiones en el protoboard, cómo están interconectadas las filas, digamos, y las columnas en el caso de las conexiones para alimentación. Porque principalmente ese es el objetivo de esta clase. Conocerle al protoboard, saber cómo utilizar, saber cómo podemos hacer las conexiones en él. Y como menciona el compañero en el chat, son muy importantes estas prácticas, estas clases de electrónica básica antes de empezar a hacer los proyectos y las prácticas con Arduino. Porque estos conocimientos vamos a ir utilizándolos en cada práctica. Tenemos que entender bien cómo hacer las conexiones para que nuestros circuitos se comporten de la manera que esperamos que lo hagan. Nos vamos a estar encontrando. Muchas gracias.